Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a continuar con nuestro tema acerca de la gracia de la salvación. Muchas veces a través de los años nos vamos olvidando del gran regalo de vida que Dios nos dio de alguna manera sin merecerlo, y nosotros vamos poniendo por práctica otro tipo de lecciones y otro tipo de ideas añadidas a nuestra vida y dejamos de lado la salvación maravillosa que Dios nos ha dado. Muchas veces como creyentes nos sentimos frustrados, tristes, nos sentimos desalentados acerca de la conducta que nuestros hermanos tienen y la influencia en nuestras vidas sobre lo que nos rodea. A veces nos vamos olvidando y comenzamos a caminar como personas que ni siquiera conocen a Cristo. No hay ninguna diferencia entre los creyentes y la gente que no conoce de Dios. No hay esa marcada diferencia debido a que nos vamos adecuando más al sistema del mundo que a la gracia bendita que fue derramada en nuestras vidas. Nuestras vidas igual siguen teniendo la misma opinión debido a nuestro mal proceder dentro de la vida cristiana y nuestra falta de crecimiento en las cosas espirituales. Por eso es que hablamos de la gracia de la salvación, porque es importante que nosotros volvamos nuevamente a reflexionar sobre la salvación que Jesucristo nos ha dado, no porque seamos personas extraordinarias o demasiado buenas. Dios vio en nosotros alguna característica por el cual hizo manifestar a su Hijo Jesucristo a nuestras vidas, regalándonos ese regalo de vida para que nosotros entremos en su presencia. A través de estos tiempos, de estos meses, donde no solamente la pandemia ha reinado en nuestros hogares, donde ha habido un alejamiento de muchos de nuestros hermanos, los cual nos debería de producir tristeza en nuestras vidas a causa de que muchos hermanos se han alejado del cristianismo. Es importante que nosotros meditemos sobre lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Es importante que nosotros reconozcamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo al haber muerto por cada uno de nosotros, que nosotros tenemos una libre entrada hacia su presencia para poder perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros hagamos una reflexión sobre nuestra vida y podamos entender que todo lo que ha de acontecer durante todo este tiempo, como le vuelvo a repetir, debido a la pandemia, con la pandemia surgen los conflictos bélicos entre Croacia y Rusia. De repente se levanta China en contra de Taiwán, el ejército de Corea del Norte preparado para asistir a cualquiera de estas naciones y los conflictos bélicos. Ahora, de eso vamos a hablar en videos posteriores acerca de la trompeta del Apocalipsis, de la cual muchas veces hablamos de todo lo que hay. Sin embargo, no hablamos, este va a ser como, este estudio va a ser como el pre para poder hablar acerca de la trompeta del Apocalipsis y entender los tiempos peligrosos que vivimos. Cristo viene y debemos de entender y saber que si Cristo nos llama a su presencia, podamos de su presencia no alejarnos avergonzados. También uno de los temas maravillosos que hemos de desarrollar es el antiguo evangelio y el nuevo evangelio. Tal vez sea muy raro que usted escuche esto que le estoy diciendo, pero al momento de desarrollarlo sabrá que la palabra evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Entonces hablaremos tanto de las antiguas como de las nuevas para que podamos entender
cómo Dios ha diseñado un plan para la humanidad a fin de que, a pesar de las circunstancias difíciles en las cuales nos encontramos, hay una esperanza para la humanidad. Hay una esperanza para todos aquellos que no han aceptado ni recibido a nuestro Señor Jesucristo, como hay una esperanza para todos aquellos hermanos o para nosotros mismos que como cristianos tomamos el cristianismo ya ahora como un club social o solo lo tomamos como la religión oficial. Ha sido tanta la desviación de nuestras vidas en el sentido de vivir en santidad, con justicia y con verdad, que solamente a veces nos adecuamos a lo que nosotros queremos. Buscamos doctrinas fáciles, buscamos cómo evitar vivir en santidad, evitamos inclusive la lectura de la palabra de Dios y su meditación en ella. Comenzamos de alguna manera a ser personas poco tolerantes, y en vez de que la palabra de Dios more en nuestros corazones, pensamos que de la forma en la que estamos actuando es de la forma en la que debemos de vivir. Ponemos muchos pretextos como los de yo así soy, yo de esta así he sido, porque no nos hemos dado cuenta en qué momento perdimos el rumbo de nuestras vidas. Esto sucede muchas veces también con las grandes promesas que Dios nos ha dado, donde inclusive no hacemos una meditación en ellas. He visto a través de todos estos años cómo grandes predicadores no han sabido en qué momento se han desviado de sus vidas. La predicación de la palabra de Dios y las verdades absolutas las han cambiado por cosas relativas. Lo que era absoluto en otros tiempos se ha convertido en cosas relativas, y lo que era relativo ahora le han dado un valor absoluto. Y es tiempo que nosotros meditemos en lo que estamos haciendo y que podamos entender a través de las Escrituras lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha otorgado, lo que Dios nos ha donado, para poder meditar en la grandeza de su salvación. Muchas veces pensamos que la salvación tiene que ver con las obras que hagamos dentro del pueblo de Dios. Muchas veces yo puedo pensar que como cristiano Dios me llamó a enseñar. Dios no me llamó a enseñar. Dios no me llamó a predicar. Dios me llamó a heredar su salvación. Dios no me llamó a muchas cosas, ni a dar consejería, ni a dar muchas cosas. Eso fue un regalo que Dios me otorgó y Dios me dio a través del tiempo de estar en Él. Pero no es algo con lo cual por eso yo sea salvo. No es algo que yo pueda poner delante como si eso fuera suficiente y por eso yo mereciera tener la salvación. No es así. No es así, amados hermanos. Si tú crees que por méritos propios puedes heredar la salvación de Jesucristo, estamos muy equivocados. Estamos equivocados en cuanto al pensamiento que tenemos sobre que nosotros somos hijos de Dios y podemos hacer lo que queramos porque a ese grado hemos llegado. Hay gente que dice que el salvo siempre es salvo, y nos olvidamos de andar con temor y con temblor. Nos olvidamos del temor de Dios. Nos olvidamos de que Dios nos observa, Dios nos ve. Es verdad que a través del tiempo va habiendo ciertos obstáculos en nuestras vidas para que no lleguemos a la meta. Pero por eso debemos de orar, debemos de clamar a nuestro Dios. No debemos de alegrarnos de nuestros hermanos, que muchos de ellos han caído en desgracia
Muchos de ellos han vuelto atrás. Tampoco me gozo ni me alegro de ninguno de los pastores que no saben ni en qué momento se desviaron de las cosas santas de Dios. No me alegra. Sin embargo, el consejo de parte de Dios es para hacernos volver nuevamente al principio de sus caminos. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, nos haga volver y nos convierta, nos podamos convertir de todo nuestro corazón al Dios de Israel. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, Él mismo nos ayude en nuestras vidas. Podamos de alguna forma, amados hermanos, hallar gracia, misericordia y paz delante de nuestro Dios. Que Él mismo sea la persona que esté en primer lugar en nuestras vidas y podamos continuar y seguir adelante. Muy bien, vámonos rápidamente después de toda esta introducción a la palabra de Dios. Vamos a empezar por Efesios 2, versículo 5 y versículo 8, hablando de la gracia de la salvación. Entendamos primeramente lo que es la palabra gracia. La palabra gracia es un favor inmerecido, algo que no merecemos. Sin embargo, a Dios le place otorgárnoslos, pero también vamos a ver para qué Dios nos otorgó ese favor inmerecido, para que nosotros entendamos ahora el valor de la salvación y cuál debe de ser nuestro andar en Cristo Jesús, dado que se nos fue dado y revelado a nuestro Señor Jesucristo y el regalo de nuestra salvación, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que podamos caminar en santidad delante de Él. Entonces vamos a empezar a leer nuestra Biblia y dice así. En el 2, versículo 5, vamos a leer desde el 4 y dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra dice que por gracia, por un favor inmerecido, nosotros somos salvos. Recuerde que en nuestra vida pasada muchos fuimos alcohólicos, drogadictos, adictos, tal vez éramos golpeadores, maldicientes, borrachos, estafadores, algunos homosexuales, ladrones, injuriosos, soberbios, altivos, no respetábamos a nuestros padres, muchas veces para nuestra familia, lejos de ser una bendición, éramos una carga para con ellos, una maldición. Podían nuestros padres renegar del tipo de hijos que éramos debido a nuestra condición espiritual, debido a que seguíamos los instintos de nuestra carne. Pero Dios, que es maravilloso en su gracia, Dios decide manifestar a su Hijo Jesucristo a nuestras vidas y nosotros recibimos el regalo de vida. Nosotros no hicimos nada, ni somos gente como dicen ahora muchos hermanos, que ellos son especiales para con Dios. Inclusive en los dones, dicen, es que yo tengo un don especial. No hay dones especiales y hay dones. No hay gente especial. Todos somos especiales para con Dios. De ahí nace, precisamente de estos conceptos, los cuales son del catolicismo,
de que por eso a ninguna persona a ningún líder se le puede decir nada. Esto lo vamos a ver en un tema que vamos a desarrollar sobre las falsas enseñanzas. Esa es una serie que vamos a dejar para que podamos ver cómo nuestro pensamiento distorsionado, una vez que llegamos a los pies de Jesucristo, a pesar de que no somos especiales, porque todos lo somos, o sea, no hay nadie más salvo que otro, todos somos iguales de salvos, y todos debemos de venir a los pies de Jesucristo, arrepentirnos y convertirnos al Dios y Padre eterno. Todos debemos de meditar en las Escrituras, todos debemos de leer las Escrituras, todos debemos de leer y congregarnos. Sin embargo, a veces pensamos que por los años o el tiempo que llevamos en Jesucristo no tenemos esa necesidad. Y entonces nos olvidamos de lo que dice aquí, que por gracia somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras. Ahora bien, hay iglesias diciendo algo respecto a las falsas enseñanzas que si usted diezma, usted está dando evidencias de que es salvo. Esa no es ninguna evidencia. La más grande evidencia es que usted haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no ninguna obra, porque esa es una consecuencia de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo. Hay pastores que inclusive se han atrevido a maldecir a sus congregantes diciéndoles que no son salvos debido a que no diezman, digo, tocando el mismo punto sin desviarnos de él. Entonces, esto no es cierto, o sea, no es por obras la salvación. La salvación es por haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y le vuelvo a repetir, donde muchas veces nos sentimos cansados, inclusive hay pastores que se dicen que ya están cansados de tantos años, cansados de que los hermanos no entienden. Imagínese, si el amor de Dios, imagínese, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces, ¿cómo debería de estar Dios debido a tantas generaciones que ha habido desde Adán hasta nuestros tiempos, que pudiésemos decir que inclusive Dios tal vez se sentiría defraudado de nosotros? Dios se sentiría avergonzado de nosotros. Sin embargo, no es así. Dios nos ama. Una de las cosas, fíjese, vamos a decir dos cosas que Dios no puede dejar de hacer. Hay dos cosas que el Dios grande, que el Dios maravilloso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que a Él le pertenecen todas las cosas, que Él hizo los 2 millones de trillones de galaxias, que inclusive de aquí a 50,000 millones de años luz, que es hasta donde los científicos han llegado para decir dónde se encuentra la última galaxia o el último planeta o la última estrella. Bueno, ese Dios grande y maravilloso no puede hacer dos cosas. Una es negarse a sí mismo y la otra es dejarte de amar. Dios en todo momento te va a mostrar su amor a pesar de la vida que muchas veces llevamos como personas que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ese Dios grande, si ese Dios maravilloso te sigue amando, entonces muchas veces no sabemos cómo debe de ser nuestro comportamiento. Aún dentro de la iglesia, muchos nos mostramos muy soberbios, muy altivos. Muchos nos mostramos como si fuéramos superiores al común de los hombres. Sin embargo, vamos a leer cómo ese favor inmerecido de parte de Dios, ahora cuál debe de ser nuestra actitud ante ese gran regalo que Dios
nos ha dado. La palabra gracia, que tiene que ver con la influencia divina de una manera de acción sobre una meditación sobre la forma en la que actuamos y la forma en la que vivimos, eso nos tiene que hacer estar alegres y felices calmadamente. Esa es la actitud que debemos de tener ante este regalo de vida que Dios nos ha dado. El meditar sobre nuestros mismos pecados para que así nos podamos conducir de una mejor manera delante de Dios. Estar felices, estar alegres. No importa, o sea, por ejemplo, a lo mejor, una de las muchas críticas que a través de los muchos años la gente me ha hecho, siempre me han visto como una persona enojona o como una persona que todo tiempo está molesta. No, no es así. Esta es la cara de alguien que es feliz, que es alegre, que está contento. Sin embargo, me podían decir, pues dígaselo a su cara. Pues sí, pero la cara ya la tengo así, mis amados hermanos. O sea, mi cara, pues es, a lo mejor mis rasgos reflejan esa parte, pero ya la gente que me conoce, pues ya sabe que no es de esa forma, ¿no? Mis rasgos tal vez sean de esa forma que pareciese que estoy enojado, pero no es así. Sin embargo, en el caso de muchos hermanos, muchos podemos mostrar enojo, frustración, pero no es la forma en la que nosotros debemos de dirigirnos debido al regalo de vida que Dios nos ha dado. Ahora bien, continuando con el tema de las obras, nada de lo que hagamos, nada, ni que yo he hecho fuera demonios y que yo tengo el don de sanidad y que yo aquí, que yo allá, que yo hago, que yo deshago, nada de eso nos garantiza que por eso seamos salvos. Al final de cuentas, todo eso le pertenece a Dios porque Dios nos lo ha dado. ¿Sí? Ese es algo que no indica absolutamente nada más que nosotros crezcamos en Dios, seamos gratos y lleguemos ante su presencia, contentos y felices de haber caminado en santidad. Ahora bien, muchas veces la gente que se ha vuelto atrás o la gente que ha caído en pecado, pensamos que ellos ya no son salvos. A ver, si estamos diciendo que la salvación no es por obras, pero aquí las obras son tanto buenas como malas. O sea, no hay ninguna obra, no hay nada de lo que tú hayas hecho en tu vida anterior, antes de conocer a Cristo, o conociendo a Cristo, que nosotros como hombres en este momento podamos decidir sobre si tú eres o no eres salvo. Al final del día, el día que nos presentemos delante de Dios, Él es quien lo va a decidir. Él es el que en ese momento dirá si tú lo eres o no lo eres. Pero ha llegado el grado, como le vuelvo a repetir, de soberbia en nuestra vida, que nos atrevemos nosotros mismos a decir quién sí y quién no. Cuando la Biblia nos prohíbe concretamente que nosotros hagamos ese tipo de juicios, ese tipo de condenación. Ahora, aquí muchas veces la gente tropieza con esta sencilla razón: el juzgar a los demás. Lo que Dios prohíbe no es tener una opinión. La palabra juzgar es tener una opinión. Lo que eso Dios no lo prohíbe. Dios lo que prohíbe es que condenemos a la gente. Le vuelvo a repetir.
Tarde o temprano usted y yo vamos a entregar el equipo. Usted y yo podemos pleitear aquí en este mundo sobre quién es salvo, sobre quién no es salvo. Pero al final de cuentas, tanto usted como yo vamos a comparecer delante de Dios y Él es el que toma la decisión, no yo, no usted. Entonces, por eso muchas veces se va desvirtuando y eso va haciendo que muchos de nuestros hermanos que se han alejado de Jesucristo tengan esa idea en su cabeza de que no son salvos, de que para ellos ya no hay esperanza de salvación. Hermano que me escuchas, hay salvación para ti. Ven nuevamente, conviértete a Dios. Deja esos pensamientos ni siquiera vienen dentro de la palabra de Dios. Te puedo poner como ejemplo claro al pueblo de Israel, que no eran 1, 2, 3, 4, 5, era una nación entera que se olvidó de Dios y que Dios los trajo nuevamente y ninguna de sus promesas quedó invalidada, sino que Dios nuevamente renovó lo que Él ya había prometido. Tú te has olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de ti. Por eso es que es tan importante poder leer este texto para que veas que tú eres salvo por la gracia de Dios y no por lo que tú hayas hecho. Ni eso te hace salvo, ni eso te hace ver como que no eres salvo. Quien haya grabado en ti ese tipo de palabras, bendice a esa persona y perdónale. Arrepiéntete de eso y mejor ora por él. Porque muchas veces como hombres nos ponemos en el lugar de Dios o en el lugar de Jesucristo. Y no es así, amados hermanos. Entonces, por eso es que debemos de entender que nada de lo que hagamos nos impide la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Al ladrón en la cruz, ¿qué le impidió ser salvo? Nada, sino haber aceptado el regalo de vida. Eso fue suficiente. La vida pasada quedó atrás. Él ni siquiera diezmó o diezmaba si era una persona que por eso vivía alejada de Dios, porque no era una persona que caminara en Dios. O sea, no podemos decir, y ese es el ejemplo más grande para todo lo que nosotros digamos. No, es que no se congrega. Bueno, ¿y se congregaba el ladrón? Es que no se discipuló y el ladrón se discipuló. Por eso es que el regalo de vida que Jesús nos vino a dar es tan grande, que a veces no lo alcanzamos a comprender debido a los pensamientos que ya tenemos. Le vuelvo a repetir, como personas salvas, muchas veces los que hemos transitado durante mucho tiempo, a veces se siente usted cansado, frustrado, a veces ya no quiere seguir adelante. Pero ¿qué no dice la Biblia que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque como las águilas sus alas levantarán. Entonces, es tan importante que nosotros caminemos en la santidad de nuestro Dios. Es importante que nosotros veamos lo que Dios quiere para con todos. Entonces, nosotros no podemos cerrarle a nadie, independientemente de la vida que haya vivido, no podemos a nadie negarle el regalo de vida que Dios le quiere dar. ¿Sí? Entonces, pongamos mucho hincapié en lo que nosotros estemos
hacían. Sí, o sea, seamos cuidadosos con las palabras que nosotros le digamos a otros hermanos, a personas que se hayan alejado de Dios, de decirles que ni siquiera son salvos. Inclusive, esto va para los líderes, cualquier líder que se haya alejado de Jesucristo y ahora viva como una persona carnal, no le es negada la gracia para salvación. Entonces, muy bien, vamos a seguir adelante, porque imagínense, nos hemos tardado un buen tiempo explicando sobre todo esto, pero es importante, amados hermanos, es importante que nosotros veamos esta parte maravillosa y podamos entender todo lo que Dios quiere hacer. Ahora bien, en Lucas 1:30, hablando de quién, de la mamá de Juan, dice lo siguiente. A ver si es. Muy bien. No es cierto, es María. Estoy diciendo yo de Elizabeth. No, es María. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. A ver. A través de todos los tiempos y una vez dada la promesa de que el Salvador iba a venir a través de la tribu de Judá, quien iba a establecerse de acuerdo a Génesis 49, versículo 10, todas las mujeres de la tribu de Judá, específicamente cualquiera, sabían que a través de una de ellas iba a venir el Salvador del mundo. Bueno, a Dios le place a María. Se pudo haber llamado con el nombre que usted quisiera. Bueno, en este caso es María. Y le dice el ángel que ella ¿qué? Había hallado gracia. Ella era la persona indicada, como lo somos usted y yo, que hemos hallado esa gracia para salvación. No porque seamos, le vuelvo a repetir, personas especiales, como ya lo dije antes, no, sino porque a Dios le plació en ese plan maravilloso de habernos revelado a su Hijo Jesucristo para que cuando estemos delante de su presencia no podamos tener ningún argumento sobre lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Y es importante entonces que nosotros podamos entender lo que Dios tiene para con nosotros. Si Dios ya te escogió, vive felizmente, camina en santidad, reflexiona sobre lo que estás haciendo y dale el valor a tu salvación que ella tiene. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Juan 1, versículo 17, dice de la siguiente manera, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Siguiente tema, Antiguo Evangelio y Nuevo Evangelio, de acuerdo a este texto. ¿Por quién vino la gracia y la verdad? Por medio de Jesucristo. ¿Cuál gracia? El favor inmerecido que nosotros, a pesar de la vida, como le he dicho, que habíamos llevado, Dios le plació enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados para que nosotros ahora tuviéramos ese regalo de vida. Entonces,
esa gracia que fue derramada, o sea, le vuelvo a repetir, por eso es que muchos de los estudiosos en los tiempos de Jesús nunca entendieron la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no la entendieron? Porque muchas veces nos volvemos personas muy cuadradas en cuanto a nuestro conocimiento. No dejamos que el fluir del Espíritu Santo sea quien dirija nuestras vidas. Y que si el Espíritu Santo quiere actuar de tal o de cual manera, adelante Él es libre de actuar en nuestras vidas. Entonces, esta parte que inclusive los mismos judíos reconocen a Juan como uno de los profetas o de los últimos profetas del Antiguo Testamento, dice las siguientes palabras. Juan está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vino la gracia y vino la verdad por medio de Él. Muy bien. En Hechos 13, versículo 43, yo sí le pido que me acompañe con su Biblia y que inclusive si usted después de ver el video, corrobórelo con la Biblia. Para mí es importante que usted corrobore en su Biblia todo lo que aquí leemos. Le vuelvo a repetir, la versión que leemos es una versión Reina Valera 60. Entonces, venga la Biblia. O sea, no se quede con lo que a veces nosotros enseñamos, sino que también vea que eso dice la Biblia, para que no haya falsas promesas como muchas veces pasa en nuestros tiempos. Entonces, por eso es que yo siempre le voy a decir que lea la Biblia. Muy bien, vamos a Hechos 13:43, que dice, voy a leer desde el 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que en el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿En cuál gracia? En la gracia de la salvación. O sea, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes, le vuelvo a repetir, que haya una diferencia entre nosotros y la gente que no conoce de Dios, que podamos marcar una diferencia entre ellos y nosotros, no que sigamos nosotros siendo injustos o por tratar de agradar a la gente, sigamos viviendo igual. O sea, no es así, amados hermanos. Yo entiendo que tanto usted como yo tenemos problemas en nuestra vida, pero nada de eso impide, si nosotros perseveramos en la gracia y en la salvación de Dios, que no podamos dar ese testimonio con la gente que no conoce a Cristo. O sea, son argumentos a veces tan baratos que nosotros mismos ponemos. Son argumentos a veces que no son creíbles, amados hermanos, porque todos los que conocemos a Dios estamos en el mismo barco. Entonces, porque si eso fuera, entonces, a ver, si un hermano se aleja, pues diríamos, entonces yo también me voy a alejar porque ese hermano se alejó. No es así, sino que para eso estamos los que conocemos a Dios. ¿Para qué? Para que con el conocimiento que Dios nos ha dado, venga usted para acá. ¿Para dónde va, mi amado hermano? Si usted le pertenece a Dios, usted es de su propiedad. No, pero es que me alejé. No. Usted es de Dios. O sea, por eso es que muchas veces los cristianos ni siquiera están preocupados por la gente que se aleja. Argumentos como ellos ya conocen, ellos ya saben. No, por eso se alejaron, porque no saben y porque no conocen. O sea, de en verdad, amados hermanos, porque le vuelvo a repetir, porque este tema tan maravilloso no lo meditamos.
Por eso es que nuestros hermanos a veces se olvidan de lo fundamental para sus vidas. Y nosotros, que en vez de mostrar misericordia para con nuestros hermanos, no, pues también le echamos más leña al fuego. Hermanos que se van a otras iglesias, inclusive ahí los estamos condenando. Les vuelvo a repetir, nada es un indicativo de que alguien sea o no sea salvo. Al final del día, Dios es el que tiene la última palabra. Muy bien. Entonces, vamos a Romanos 4, versículo 16. Estamos dando bastantes textos, amados hermanos, para que no, no estemos ahí con que no, es que nada más leyó un versículo no hace una doctrina, cómo es posible que con un versículo de ahí nos agarremos para sentar una base teológica, no. Por eso estamos leyendo varios textos para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 4, versículo 16, dice lo siguiente: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que son de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Muy bien, vamos a volverlo a leer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, por gracia que somos salvos, por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tanto la gracia y la salvación está dado directamente al pueblo de Israel, como a nosotros que ahora, en ese lenguaje de la Biblia de asociación, donde ahora los que creemos en Cristo, ahora estamos asociados con Abraham, con el padre de la fe. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra fe hemos alcanzado la promesa que Jesucristo nos vino a dar de su salvación. Entonces, podemos nosotros decir, como lo dice el libro de Gálatas, y aquí mismo lo vuelve a corroborar, que si somos de fe, nosotros somos hijos de Abraham. Y si hijos, también hijos de sus promesas. Entonces, amados hermanos, valoremos todo lo que Jesús nos vino a dar mediante su salvación. En segunda de Tesalonicenses 3, versículo 18, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 18, dice lo siguiente: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí esta es una oración con la cual Pablo está bendiciendo a todos los creyentes. A todos los que han aceptado el regalo de vida, Pablo está orando por ellos, por cada uno de nosotros. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La gracia, su salvación. La salvación sea sobre ti, amado hermano. Vive feliz, vive contento. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ve a consejería.
No dejes que eso impida para que tú sigas adelante. Ese obstáculo que se te presenta en tu vida, tal vez tanto tu esposa como tú están haciendo cosas tal vez contrarias en sí mismos, de tal forma que no hay un mutuo acuerdo para hacer las cosas en pareja. Pero de eso a que por eso no vivas feliz, no medites en su palabra, no crezcas en Jesucristo, hay un abismo. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida, amado hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te restaure, que Dios te renueve y te llene de su presencia. Su Santo Espíritu te guíe a ti y a toda tu familia. Que Dios no ha terminado contigo ni conmigo y que tú valores el regalo de vida que Dios te vino a dar tanto a ti como a mí. Muy bien, vamos a seguir adelante. Ya estamos por terminar, amados hermanos. En Tito 3, versículo 7, dice de la siguiente manera. Dice Tito 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, fíjese, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Otra vez, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese favor inmerecido, amados hermanos. Usted y yo, cuando habla de justificados por su gracia, ¿cuál gracia? La gracia de su salvación. Entonces, amado hermano, tú no le debes nada al pecado. Tú eres una persona que Dios te ha declarado justo por haber recibido a Jesucristo. Dios va a ir limpiando tu vida en la medida que tú crezcas en Él, en la medida en que tú meditas y reflexionas sobre el regalo de vida que Jesús te vino a dar, pero tú eres una persona justa delante de Dios y nadie te debe de decir lo contrario. O sea, para los judíos alcanzar el grado de ser justo es casi un imposible. La palabra justo es sadik. Y eso ningún gentil lo puede alcanzar. Sin embargo, nosotros como gentiles, Dios nos ve como esas personas que lo han alcanzado, independientemente de que solamente tengamos a Jesucristo y nuestra vida sea una vida en conflicto debido al pecado. Pero Dios, en su amor, en su misericordia y en su gracia, nos hace ver como personas justas delante de Él por el regalo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, le vuelvo a decir, eso es algo que tal vez usted nunca ha meditado. Para un judío es tan importante llegar a ese grado de sadik, que es como la cereza en el pastel de la vida que han vivido en constante búsqueda de Dios, que esa es la meta a seguir, el ser declarados justos. Sin embargo, tal vez sea el poco valor que le damos a la salvación, porque Dios en ese momento te ve así, como una persona que ya lo alcanzó, llena de defectos, de errores, sí, pero Dios te ve de esa forma. Que la meta que los judíos se han trazado de llegar a ser justos, tú ya lo alcanzaste por medio de la gracia. Entonces, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo muchas veces con la salvación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ha perdido el valor lo que Dios nos ha dado? ¿O porque Dios nos lo dio,
no tiene ningún valor para nosotros. Porque como no nos costó, pensamos que no es suficiente. Reflexionemos, amados hermanos, sobre la vida que estamos teniendo delante de Dios. Reflexionemos de en verdad sobre lo que estamos haciendo delante de Él. Porque cuando lleguemos ante su presencia, amados hermanos, ya no habrá más oportunidad. Todas las oportunidades las tenemos mientras tengamos esta vida. Después no habrá más para nada, amado hermano. Por eso es que este regalo maravilloso que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos entender. Muy bien. En 2 de Pedro 3, versículo 8, dice de la siguiente forma: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué dije? 3:8. 3:8. Permítanme. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Entonces, era el 9. Dios no retarda su promesa. Algún día compareceremos usted y yo ante el Señor. Fíjese lo egoísta que somos. Tantas predicaciones hay acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y muchos estamos de acuerdo con que Jesucristo ya venga, lo cual Él va a venir. O sea, no estoy diciendo lo contrario, pero ¿y la humanidad, amados hermanos? Y el mensaje de salvación que debemos de predicar, la gracia de salvación para con la vida de todos aquellos que no le conocen. Jesucristo viene, claro que Jesucristo viene. Y Él mismo está preparando el camino para que su presencia se manifieste. Pero en ese egoísmo que muchas veces tenemos, no nos ponemos a reflexionar sobre la familia que tenemos, que no conoce a Cristo. Y amados hermanos, con mucho respeto, amados hermanos, hay muchas cosas por trabajar y por hacer. Hay muchas cosas que todavía le faltan a nuestra vida, amados hermanos. Muchas veces por la vida que hemos vivido, si Jesucristo viniera tal vez en estos momentos, ni siquiera fuéramos salvos. ¿Por qué? Porque a veces no le hemos dado el valor a la salvación. Le hemos dado más valor a otro tipo de filosofías y de pensamientos que a la misma salvación que Jesucristo nos vino a regalar. Entonces, amado hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando, ya nos dejamos derrotar, estamos cansados, apáticos, o somos gente que con fervor somos herederos de sus promesas. Vamos a leer el último texto en Apocalipsis 22-21, que es el último versículo, y dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén. La misma oración que Pablo hizo sobre la gracia ahora la hace Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Y dice, y cierra, que así sea. Que el favor inmerecido que tú y yo ni siquiera hemos hecho méritos para nada, sea sobre ti y sobre mí. Y Juan dice, que así sea, que así sea. Él te está declarando una promesa para tu vida sobre el regalo que Jesucristo te vino a dar a ti y a mí en la cruz del Calvario. ¿No quieres volverte a Dios? ¿No quieres volver a darle el valor que ha perdido la salvación para ti? ¿No quieres nuevamente a levantarte en el poder de su nombre con mucho gozo y con mucha alegría, con nuevas fuerzas, renovándote en el Señor Jesucristo? Si es así, yo te pido que cierres tus ojos y le podamos decir a Dios, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estamos. En esta hora venimos delante de tu presencia a convertirnos y arrepentirnos de nuestros malos pecados. Nos arrepentimos de todos esos malos pensamientos y de ese mal caminar en ti. No le hemos dado el valor suficiente al regalo de vida que tú nos has dado. Padre eterno, nos hemos desviado de los principios, de tus leyes, nos hemos olvidado de tu palabra, hemos puesto pretextos para no caminar en santidad, con justicia y rectitud. Hemos sido personas arrogantes, infieles, desleales, personas no gratas delante de tu presencia, mas ahora nos volvemos a ti, deseando hallar, Padre eterno, en ti ese descanso que solamente tú nos puedes dar, porque tú nos amas, porque tú en tu infinito amor no nos dejas de amar. Padre, en esta hora, que la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. Yo le pido por todos mis hermanos que se han vuelto atrás, Padre eterno, que usted los vuelva nuevamente a sus pies. Que usted no ha terminado con ellos ni con nosotros, sino que, Padre eterno, usted mismo sigue enviando de su salvación a cada uno de ellos, a cada una de sus familias. Gracias le doy, porque usted es bueno, misericordioso y maravilloso. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.